Bueno, nos vamos acercando a fin de año y aparecen obviamente ya los balances. Hemos estado con la Cámara de Comercio de Concepción durante todo este año, haciéndonos cargo también de la preocupación de los emprendedores, las emprendedoras, por muchas materias, desde lo económico hasta la seguridad. Por eso queremos hablar con Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, para hacer un balance de lo que va de año 2024, lo que va quedando también, de qué ha pasado con las promesas, con los análisis que se han hecho a propósito de las inseguridades básicamente en el centro. Gracias por estar nuevamente. Buenos días y gracias por la invitación, ¿no es cierto? Ya nos sentimos de casa. Bueno, estamos preocupados, ¿no es cierto? Porque ya se nos vino el último trimestre del año, ¿no es cierto? Y todo lo que se ha trabajado durante el año lamentablemente no ha tenido muchos frutos. Esa es la realidad de las cosas que se está viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Esperamos revertir un poco esta situación, sobre todo con lo que es crecimiento económico, sobre todo con lo que es las ventas, ¿no es cierto? En estos últimos meses, estos últimos días ya que van quedando del año. Sin embargo, estamos preocupados, ¿no es cierto?, por la inseguridad que estamos viviendo, ¿no es cierto?, por algunas políticas que no nos están favoreciendo mucho, ¿no es cierto? Y bueno, esperamos que ahora con las autoridades que están asumiendo, ¿no es cierto?, también puedan tomar este timón, ¿no es cierto?, de poder limpiar el centro de Concepción, poder recuperar, ¿no es cierto?, las calles, ¿no es cierto?, del centro, ¿no es cierto?, y poder también recuperar los espacios públicos. Sí, Sara, eso es lo más importante, recuperar finalmente el centro de la ciudad de Concepción, y me gustaría preguntarle si va en la línea de la recuperación del centro lo que ha sucedido con el cierre de la tienda Ripley ubicada en Barros Arana entre Colo-Colo y Castellón, una de las dos que estaban justamente instaladas, la otra está en toda la esquina de Castellón con Barros, pero claro, esto es parte del paseo peatonal, una tienda grande, parte del retail, que dijo no podemos seguir, acá no nos está generando ganancias, significa al menos del 1% incluso de los ingresos que tenemos como empresa, pero ¿qué ocurre con este espacio del centro de Concepción? Bueno, nosotros estamos muy preocupados porque primero que nada, Ripley, sobre todo en el Ripley que se cerró, ¿no es cierto?, que es el de Barros Arana, era una tienda emblemática en el centro de Concepción, primero que nada, porque estaba ubicado, ¿no es cierto?, en el núcleo del centro, además daba mucha iluminosidad, ¿no es cierto?, y también atraía mucho público. Entonces nosotros estamos preocupados por la situación, por el saber, ¿no es cierto?, qué se va a instalar en ese espacio, y también que se instale algo, que se abra, ¿no es cierto?, un espacio que sea atractivo para que el público pueda venir al centro de Concepción. Es lamentable lo que sucedió, sobre todo por la gente, ¿no es cierto?, que queda sin trabajo también, y también, ¿no es cierto?, es un mal indicio en el sentido de que vemos cómo tiendas, ¿no es cierto?, emblemáticas van cerrando y van bajando sus cortinas. Salude también mucho, ¿no es cierto?, a la venta online, pero también nosotros sabemos que la realidad es otra, o sea, el centro de Concepción necesita recuperarse, sobre todo con el tema de seguridad, las riñas callejeras que hay, ¿no es cierto?, este comercio ilegal que está totalmente desbordado, sobre todo en el paseo peatonal, ¿no es cierto?, y sobre todo en ese sector, sobre todo en esa cuadra que es Barros Arana entre Colo-Colo y Castellón. Claro, uno no se puede meter en el bolsillo de las personas para ver dónde compran o qué compran, como tampoco en los empresarios las pymes, digamos, cuál es su decisión en cuanto a, obviamente, sus estrategias de negocio. Pero sí uno esperaría, y ahí le pregunto, de las autoridades a lo mejor de generar todas las instancias para fomentar la diversificación de productos a lo mejor en el centro. Hay un abandono, por supuesto, por temas de seguridad, pero lo otro porque también nos vamos encontrando muchas cosas, como que se va repitiendo lo mismo, la tienda Carcasa, el molchino. ¿Qué pasa con ese manejo estratégico de las ciudades? Bueno, ahí hay un vacío legal, pero sin embargo sí se puede hacer algo a través de las municipalidades cuando otorgan las patentes comerciales. Nosotros siempre hemos abogado, ¿no es cierto?, a de que haya una diversidad de giros comerciales para que sea atractivo y no que cuadras y cuadras se transformen, ¿no es cierto?, en locales que no atraen a nada, como son los casinos, ¿no es cierto?, el tema de las carcasas. Podemos ver que emblemáticamente la calle Freire antes era calle de calzado, hoy en día no hay nada de calzado, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos que tener un mix de productos, ¿no es cierto?, para poder ser atractivo y que la gente sí prefiera el centro, ¿no es cierto?, y no prefiera los malls.
Ahora esperamos, ¿no es cierto?, que, bueno, que se pueda hacer algo, ¿no es cierto?, con los concejales, ¿no es cierto?, y también con el alcalde que está asumiendo para que se pueda modificar y ver la parte legal, ¿no es cierto?, para poder que ellos puedan fiscalizar, ¿no es cierto?, los locales que se están estableciendo, porque lo que hemos visto nosotros es de que se instala un negocio con un rubro determinado y al poco tiempo, ¿no es cierto?, se cambia de giro. Y eso, ¿qué es lo que pasa? De que no hay una fiscalización. Que ahí ese es todo un tema, ¿no? La diversificación de las empresas, o más bien los locales comerciales, los emprendimientos que llegan al centro de Concepción, muchas veces se relacionan directamente también con otros temas de seguridad. No olvidemos lo que pasó con el tema de las barberías, donde, claro, sin estigmatizar el rubro, pero hubo investigaciones que terminaron por determinar que eran fachadas, muchas de ellas, ¿no? Preguntarle también qué pasa con bueno, lo que está sucediendo hoy día en Barros Arana, más allá del comercio ambulante ilegal, que usted bien lo dice, y yo creo que todos lo sabemos, quienes transitamos por el centro, está desbordado y genera inseguridad, pero también otros factores que hacen que el centro invite a no ir mucho, ¿no? El tema de los ruidos, el tema del uso de parlantes en las calles. Creo que eso también a muchas personas hacen, o por lo menos lo digo desde la vereda personal, que uno pase así por Barros Arana o que prefiera caminar por otras calles y termina alejándonos del comercio local. Por eso lo que nosotros estamos llamando es que haya un ordenamiento del centro de Concepción, porque tenemos que ver el tema del retiro de basura, ¿no es cierto? Tenemos que ver el tema de los ruidos molestos, tenemos que ver el tema del comercio legal, tenemos que ver el tema hasta del lavado de las calles, que tampoco se estaban ejecutando, porque hace mucho tiempo pasaban las aspiradoras estas que limpiaban y sacaban todo el aceite. ¿Eran municipales? Eran municipales. Te estoy hablando de esto, fue hace aproximadamente como 10 años atrás. Entonces, ¿por qué otra concesión debe ser. Claro. Entonces hay cosas que hay que ir modificando, pero no, yo pienso que es más que nada temas de gestión y temas de organización. Y también, ¿no es cierto?, el tema de los permisos que ya están dados, ¿no es cierto?, los permisos, porque recuerden que tenemos ambulantes que están con permisos municipales. También hay que hacer un ordenamiento en el sentido de cuántos metros tiren, ¿no es cierto?, dónde evacúan también los residuos, ¿no es cierto?, porque eso también trae tema de un poco de insalubridad. Por eso es más que nada lo que nosotros estamos llamando como Cámara de Comercio, que haya un ordenamiento generalizado del centro de Concepción. Y ahí es importante el entender de que todos queremos generar recursos, todos queremos trabajar, pero tiene que ser de una forma ordenada. Y ese orden, claro, lo van dando las autoridades a medida que va creciendo en poder, digamos, del municipio, el regional, el gobierno, pero que hay el ponernos de acuerdo frente a eventos tan importantes como, por ejemplo, el lanzamiento del rally mundial en el centro de Concepción. Nosotros lo hablábamos, de repente, claro, uno cuando quiere recibir visitas ordena la casa, claro, pero no se invirtió, no se destinaron recursos por parte del gobierno regional, quien es el que administra de alguna manera todo esto, o del municipio que tiene esta sociedad, para pintar, por ejemplo, las fachadas que están todas manchadas, todas rayadas. ¿Qué pasa con esos ordenamientos? ¿Qué pasa con el ponernos de acuerdo? Oye, ya modernicemos un poquitito, ya yo sé que va a aparecer este tipo y nos va a rayar. Bueno, pongamos algo distinto, invirtamos en algo. ¿Cómo está esa conversación y ese desafío, por ejemplo, con la nueva administración de la Municipalidad de Concepción? Mira, nosotros es una gran meta. Nosotros, referente al rally, tuvimos reuniones previas antes de que fijaran el punto de lanzada acá en el centro de Concepción. Primero, obviamente, pedimos mayor seguridad, ¿no es cierto?, y que estuviera despejado por lo menos esos días el casco histórico de la ciudad, que eso fue así. Pero también hubieron propuestas que nosotros hicimos que se tomaron y no se ejecutaron. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que necesitábamos que arreglar los baños del Odeón, porque no habían baños. ¿Me entiendes? Necesitamos que lo que pedimos también, el tema del retiro de basura. Tampoco se logró el tema del retiro de basura, y que limpiara las calles del centro de Concepción, que tampoco se limpiaron las calles del centro de Concepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hay lo que nosotros vemos es de que se hacen muchas reuniones previas a este tipo de actividades, pero en sí se toman medidas, pero no hay resoluciones. Y eso es lo que nosotros conversamos, este tema, bueno, independiente con la municipalidad, pero también con Cernatur. O sea, Cernatur aquí tiene un gran poder, y también tiene, ¿no es cierto?, que trabajar cuando hagan estos eventos masivos, porque si bien son positivos para la ciudad en el sentido de que viene gente,
pero la idea es que la gente se lleve una visión grata, ¿no es cierto?, quiera de la volver al ciudad centro. y quiera volver al centro. Entonces, si no hay baño, está cochino, el tema de la locomoción, ¿no es cierto?, colectiva, que tampoco fue dada a la gente, los trabajadores se quejaron porque no tenían cómo volver a sus casas. Entonces, falta una mayor coordinación. Sí, Y más que nada voluntades, porque aquí todos, la verdad es que nosotros los vemos como Cámara de Comercio, que todos quieren llevarse los logros, pero nos lo trabajan por un bien común. Y el bien común, si se organizara la municipalidad, la delegación, la gobernación, ¿no es cierto?, Cernatur, estas actividades podríamos sacarle mucho fruto. Y eso es lo que no se está haciendo. Ya tenemos autoridades electas, al menos municipales, ¿cierto? El próximo alcalde, Héctor Muñoz, está determinado. Falta todavía por definir el gobernador. Sí. ¿Hay conversaciones ahí? Sí, nosotros de hecho ya nos reunimos con Sergio Yacaman, ¿no es cierto?, que él fue la única persona que se nos acercaba a conversar a la Cámara de Comercio. También dimos algunas propuestas, ¿no es cierto?, en el sentido de poder recuperar también el centro, de poder reactivar también económicamente el centro a través de algunos proyectos, ¿no es cierto?, donde haya mayores cámaras de vigilancia, pero cámaras de vigilancia que sí se puedan ver, ¿no es cierto?, ojalá tener una sala espejo universal donde estuviera enlazado Carabineros con PDI, que eso lo puede hacer la gobernación con proyectos, ¿no es cierto?, si bien la seguridad no está a cargo de la gobernación, sino de la delegación, pero sí, sin embargo, este tipo de iniciativas sí están por parte de ellos. También estamos viendo el tema de los reactiva, ¿no es cierto?, de cómo poder ayudar a las pymes en este sentido, para poder reiniciarse, ¿no es cierto? Así que esperamos poder trabajar, nosotros independiente con la autoridad que esté, ¿no es cierto?, vamos a trabajar igual, siempre nos ponemos a disposición, ¿no es cierto?, tanto por parte de la municipalidad, como parte de la gobernación, como parte de la delegación. Pero para nosotros es súper importante, un insumo, conocer que al menos uno de los candidatos ya se acercó a ustedes como Cámara de Comercio. El candidato Alejandro Navarro todavía no ha tenido ese acercamiento. No. Sería interesante conocer también sus propuestas respecto de recuperar el centro de la ciudad, que es la capital, además de la región del Biobío. Fundamental, sin duda. Y ahí también preguntarte a propósito de responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad de tener una fachada limpia, sin rayado, con buena presentación? Una. Y la otra, ¿de quién es la responsabilidad de mantener las veredas y las calles, entendiendo que el centro de Concepción ha recibido una importante inversión? Hace muy poquitito ya está destruida la vereda, en varios puntos. Bueno, en sí todo lo que es espacio público, me refiero a las veredas, ¿no es cierto?, y a las fachadas, es por parte del municipio. Ya. Lo que son las vitrinas propiamente tal, ¿no es cierto?, es por parte de cada locatario. Ya, y ahí le pregunto, entonces, la responsabilidad de que, por ejemplo, el frontis de la Galería Alessandria, donde está la delegación presidencial, donde están Cernatur, donde hay varias oficinas públicas que están muy rayadas, muy feas, ¿es responsabilidad de la delegación presidencial? Exactamente. Ellos, de hecho, ellos deberían dar el ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, esa fachada debería estar, pero en perfectas condiciones, porque deberían dar el ejemplo para que las pequeñas empresas, ¿no es cierto?, también puedan arreglar su fachada, ¿no es cierto? Porque también es agotante, o sea, han habido algunas iniciativas, por ejemplo, a través de Cercotec, ¿no es cierto?, en donde está el proyecto de recuperación de barrios comerciales, ¿no es cierto?, que es una vez al año, pero no alcanzamos a intervenir casi nada, ¿no es cierto? Pero la delegación, ellos deberían de dar el ejemplo, o sea, así como lo hizo Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que pintó su fachada, ellos deberían de tener, y además está frente a la Plaza de Armas. O sea, la gente, cualquier turista que venga, tanto nacional como internacional, como que es lo que queremos recuperar, ¿no es cierto?, también es un poco el turismo, ¿dónde vienes? A la Plaza de Armas, por lo tanto ese perímetro debería estar pero impecable y en perfectas condiciones. Exactamente, o sea, ellos deberían marcar el estándar. Exactamente. Son la más alta autoridad que tenemos, además, la representación directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República aquí en la región. Sí. Es la delegación presidencial del Biobío. Nosotros ya lo hemos comentado también acá en el matinal, de verdad que es una vergüenza pasar por allá afuera respecto de olores, lo que pasa con la fachada, lo que pasa, bueno, con todo el perímetro, ¿no? Ahora, Sara, me gustaría preguntarle también, ya quizás cambiando un poquito el tono, porque estamos en fin de año. Sí.
Estamos viviendo, nosotros recién hoy día nos dábamos cuenta de cómo están adornando las galerías, ¿cierto? Para esta Navidad que ya se viene. El comercio local siempre aprovecha estas fechas, son importantes para ustedes. ¿Cómo se están preparando? Bueno, primero vamos a prepararnos como todo el comercio, ¿no es cierto? Vamos a tener un desayuno gremial, ¿no es cierto? Para poder prepararnos, ¿no es cierto? Y tomar fuerzas para fin de año, porque mucha gente está decaída, ¿no es cierto? Entonces hace falta, ¿no es cierto?, podernos reunir, poder conversar, ¿no es cierto?, poder dialogar entre nosotros para poder saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros dolores. Y en base, que esto ya va a ser el día lunes 18, o sea, el próximo lunes, y también, ¿no es cierto?, incentivarlos a que puedan trabajar para poder decorar, ¿no es cierto?, sus galerías, decorar también sus locales, hacer ofertas prenavideñas y poder prepararse para esta Navidad, porque sí o sí, esta Navidad tenemos que rescatarla. O sea, vamos a también trabajar con concursos, ¿no es cierto?, que también lo vamos a lanzar ese día, y también queremos, estamos un poco al debe, si bien, pero yo sé que vamos a salir adelante, ¿no es cierto?, porque como estamos en fecha de elecciones, por ejemplo, Plan Navidad Segura ya debería estar funcionando. Siempre ha sido a partir del 15 de noviembre y hasta esta fecha no tenemos absolutamente nada. Entonces también estamos un poco preocupados, pero vamos a trabajar fuerte. O sea, queremos que ya después que terminen las elecciones, que por prácticamente el día 25 estemos ya con un plan de Navidad seguro. Sí. Claro, estamos encima. Entonces tenemos que trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, con las autoridades entrantes, ¿no es cierto?, y para poder, ¿no es cierto?, poder rescatar este diciembre. Finalmente, horarios, ya están pensando en extenderlo a propósito de lo que ha dicho el Seremi de Transporte, que ya están avanzando en la extensión horaria de los últimos buses en el centro de Concepción. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay ya planificación? Mire, tenemos planificado, pero las últimas semanas antes de Navidad poder cerrar un poco más tarde, pero eso tenemos que llegar, va a depender netamente del tema de locomoción. O sea, es un tema de que nosotros, si vemos que hay locomoción para que nuestros trabajadores puedan volver a sus casas, nosotros te aseguro que vamos a poder alargar un poco el horario de trabajo. Y qué importante lo que usted dice, Sara, porque una cosa es el compromiso de la autoridad en este caso respecto de lo que pasa con los horarios y otra cosa es lo que vemos. Exactamente. Lo que vemos los usuarios, sí, porque sí. somos nosotros los que nos Sí, quedamos esperando ahí hasta las y tantas que pase la exactamente, micro. sí. Muchas gracias, Sara, como No, siempre. gracias a ustedes por la invitación. Éxito para Ya, este fin de gracias. año. Sí, saludo a toda la gente ahí que trabaja en los distintos comercios de nuestro país y que sintonizan Canal 9 Bio Bio Televisión. 2 minutitos ya nos separan de las 10 de la mañana, pausa y ya regresamos.